Vamos a ceder el uso de la voz a quien llevará la moderación de esta mesa, el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Muchísimas gracias, estimada Adriana. Es un verdadero honor el poder moderar esta mesa. Y primero, permítanme reconocer y sobre todo felicitar a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana que preside nuestro distinguido presidente, doctor César Lorenzo Buenmeraz, así también a los órganos coadyuvantes, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Escuela Judicial Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, así como a la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Les felicito por la organización de este formidable evento, pero sobre todo por visibilizar estos temas tan importantes. Nos toca la mesa número 2, redes sociales y actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, transformaciones a partir de las decisiones jurisdiccionales. Con 3 formidables personajes, 2 magistradas, mi compañero magistrado, me permito presentarles a la licenciada Elena Treviño Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Asimismo, les presento a la magistrada Isabel González Glenie, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Así como al maestro y amigo magistrado Adrián Jaques Flores, magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua. La dinámica será muy sencilla, contamos con 10 minutos para desarrollar sus participaciones, 10 minutos en lo sucesivo concluidas las mismas para preguntas y respuestas o si hay algún comentario sobre sus participaciones, y comenzaré dándole el uso de la voz a la licenciada Elena Treviño Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo la invitación para participar en este importante foro que organiza la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana en conjunto con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, la Asociación Nacional de Juzgadoras y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Reconozco y valoro el esfuerzo y la logística para convocarnos en este día. También destaco la hospitalidad del gobernador constitucional del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, y las atenciones brindadas. Agradezco especialmente al magistrado César Wong, en su calidad de presidente de la Asociación de Tribunales, así como a la doctora Irina Bravo, magistrada de Nayarit y vicepresidenta de esta asociación, ambos con una vasta experiencia profesional y una sólida carrera dentro de la judicatura electoral. Destaco también la labor de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, quien se ha caracterizado por promover programas de capacitación y actualización en la búsqueda de la profesionalización que requiere la impartición de justicia en esta materia. Con especial afecto saludo a los magistrados de Sala Superior, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, así como a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, y al magistrado Sergio Áviles, integrante del Pleno y presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. En esta mesa número 2 que me ha tocado integrar, saludo con mucho afecto al maestro Jorge Montaño Ventura, fiscal especializado en materia de delitos electorales de Tabasco, a la magistrada Marisol Isabel González Glini, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Rigoberto Riley Mata, magistrado de Tabasco, y así como al compañero magistrado de Chihuahua, Adrián Jaques, con quien tengo el honor de compartir esta mesa de trabajo, y así como a todas las personas que integran el auditorio. El objeto de mi participación en esta mesa se refiere al estudio de la violencia política contra las mujeres en razón de género, específicamente la que es cometida a través de las redes sociales y las transformaciones a partir de las sentencias.
La participación política en condiciones de igualdad y libre de violencia ocupa un espacio primordial en la agenda pública de cualquier Estado que se precie de ser democrático, ya que es la única forma en que se garantiza el acceso equitativo de hombres y mujeres a los cargos públicos. Es un hecho innegable que la presencia de las mujeres en los cargos públicos y de representación popular había estado muy restringida, y es en los últimos años en que se han realizado importantes esfuerzos para alcanzar un mayor grado de participación. En el estado de Coahuila ha sido pionero en la promoción de la participación política de las mujeres a través de la introducción en su legislación electoral de cuotas de género, incluso antes de que se introdujeran en la legislación federal, en aquel tiempo el COFIPE, del 2003. Posteriormente se incorporaron disposiciones normativas tendientes a garantizar la paridad horizontal y vertical en la postulación y registro de candidaturas para la integración de los ayuntamientos, conforme a los 4 bloques poblacionales en que se divide la entidad. Asimismo, se contemplaron reglas de alternancia en la conformación de las planillas y listas de representación proporcional. Estas acciones afirmativas se tradujeron en una mayor presencia de mujeres en los cargos de representación popular, que dieron como resultado, por ejemplo, que en la actualidad en el Congreso de Coahuila esté conformado por 15 mujeres y 10 hombres, y que los ayuntamientos por primera vez sean presididos por 11 mujeres. Sin embargo, este incremento de la presencia de las mujeres en la vida pública ha traído consigo también un incremento de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, no solamente durante su participación en los procesos electorales, sino también cuando ya se encuentran en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, con independencia de que se trata de un fenómeno complejo que muchas veces es subestimado, ya sea por falta de denuncia o incluso por la normalización que se tiene de estas conductas que en muchas ocasiones, si no son notablemente graves, no se pueden identificar con facilidad. Pero es innegable que la problemática derivada de estas conductas y por cuya razón hoy nos encontramos reunidos implica para todos y para todas quienes procuramos o impartimos justicia el reconocimiento de que es ineludible prevenir, erradicar y en su caso sancionar estas conductas. Quienes hemos recibido estas quejas somos conscientes de la necesidad de que primero deben modificarse los patrones socioculturales de género a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en estereotipos, pero luego, en el ámbito de nuestras atribuciones, debemos atender con prontitud estas denuncias, identificar la conducta violenta y, en su caso, sancionar a los sujetos infractores. Para responder en este escenario, en los últimos años, se han implementado mecanismos, protocolos de los que aquí hemos hablado. En Coahuila, desde el 2016, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contiene el concepto de esta violencia política de género. Posteriormente, se incorporó a la legislación del Estado de Coahuila una interpretación progresiva y maximizadora en la protección de estos derechos de las mujeres, para que cuando participen en la vida política como elemento fundamental del orden democrático, en tratándose de estas conductas, se les proteja de manera enunciativa a precandidatas, candidatas independientes, funcionarias electas y secretarias de Estado, periodistas, defensoras de derechos humanos, magistradas electorales, consejeras electorales, funcionarias del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral de Coahuila, funcionarias de casilla, militantes, afiliadas y simpatizantes de partidos políticos. Además, la legislación estatal contempla reglas específicas que definen la ruta del procedimiento especial sancionador en los casos de violencia política por razón de género. Por un lado, previó que el Instituto Electoral fuera quien investigara los hechos que se denunciaran y posteriormente ya es el tribunal a quien le compete resolver estos procedimientos especiales sancionadores y, conforme a las constancias que se remitan, ver la procedencia de la sanción en contra de los sujetos denunciados. Adicionalmente, y esto es muy importante, se creó y se reguló el registro estatal de personas sancionadas por estas conductas. Finalmente, en enero reciente de este año, en el 2022,
se reformaron diversas disposiciones normativas y, entre otras, se contempló como requisito de elegibilidad no estar condenada o condenado penalmente por resolución de autoridad judicial competente o por una resolución de una autoridad competente por esta violencia contra las mujeres, bajo el razonamiento de que la ciudadanía demanda candidaturas con un modo honesto de vivir, es decir, perfiles aptos para el servicio público, exigencia legal que resulta acorde con las obligaciones constitucionales y convencionales en esta materia. De esta forma, las personas que antes de las elecciones hayan sido sancionadas por actos de violencia de género en contra de las mujeres y que por ello se ponga en duda su modo honesto de vivir, no podrán participar en los comicios como una opción político viable, pues los actos de violencia de esta naturaleza, dada su gravedad, afectan directamente a los principios de libertad, equidad en la contienda y autenticidad de las elecciones, así como los de igualdad y no discriminación de las mujeres, los cuales resultan fundamentales en la celebración de cualquier elección democrática. Y finalmente, en esta reforma se estableció como causal de nulidad de cualquiera de las elecciones locales la acreditación de actos de violencia política de género, siempre que estos se hayan dado de manera grave, sistemática, generalizada, determinante y que hayan incidido en el resultado de la elección. No obstante lo anterior, los actos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género se han realizado cada vez con mayor frecuencia y se han exponenciado de forma mediática muy importante, ya que las redes sociales han permitido que se potencialice la difusión de estos actos que afectan su desarrollo en la escena política o pública por el solo hecho de ser mujeres. En atención a que estos espacios virtuales se caracterizan porque su difusión se realiza con enorme rapidez y lo que conocemos, se viralizan sus contenidos. Esta información se transmite con mucha facilidad y muchas veces, debido al anonimato en que se actúa, se dificulta identificar a los responsables de mensajes que ya se han viralizado y cuyas publicaciones se estiman contrarias a derecho, lo que afecta aún más a las víctimas por el daño a su imagen pública. En la actualidad, además, el desarrollo de estas nuevas tecnologías nos presenta un reto muy importante, pues hemos tenido que aprender términos que con anterioridad nos resultaban ajenos a nuestra labor. Ahora, para conocer de un asunto relacionado con violencia política de género en redes sociales, resulta indispensable. En el tribunal se han denunciado mensajes que se suben a la red social Facebook, de Twitter o de Instagram incluso, y tenemos dificultades en la valoración probatoria cuando se bajan estos mensajes de estas redes sociales. Se tiene que valerse de indicios, de presunciones y de distintas probanzas ante la facilidad con la que se bajan estos contenidos denunciados y un sinnúmero de dificultades que se tiene al impartir justicia en esta materia, al analizar estos mensajes en las plataformas de Internet. Únicamente quiero hacer referencia a dos asuntos relevantes que se han resuelto en el Tribunal de Coahuila, en los que se denunciaron estas conductas a través de publicaciones en redes sociales o en espacios virtuales con expresiones cargadas de prejuicios y que ponían en riesgo la reputación e integridad de las servidoras públicas. En uno de ellos pudo conducir a formas de violencia sexual y en el otro a violencia física. Esto fue antes de estas reformas que comentaba al inicio. El tribunal conoció de un asunto que tuvo su origen en diversas manifestaciones emitidas por un regidor durante una sesión de cabildo en contra de varias regidoras, compañeras, abiertamente incitando a las personas que estaban presentes y a la ciudadanía a través de su red social de Facebook para cometer conductas violentas en su contra, pues él consideraba que solo de esa manera podían ponerse en los zapatos de las víctimas de violación. Además, profirió expresiones que denostaban su trabajo con base a estereotipos de género, transmitiendo en vivo e invitando a la ciudadanía a sumarse a su postura para recriminar a las regidoras lo que él consideraba que tenía relación con su género
y su desempeño como servidoras públicas. Salió en un video expresando, entre otras cosas, que andan ahí de lloronas, las regidoras mejor enséñense a hacer de comer y atender bien al marido. Es decir, frases claramente discriminatorias hacia las mujeres. En la sentencia, en primer lugar, se privilegió el estudio de fondo, porque había la dificultad de la vía en ese momento al tramitarse en un juicio para la ciudadanía y no en un procedimiento especial sancionador. Para este momento no estaba prevista esta conducta dentro de los supuestos de procedencia del juicio para la ciudadanía, por lo que fue la primera tarea difícil de la que se tuvo que ocupar en una interpretación maximizadora de estos derechos. Luego, ya en el fondo y en el contexto específico, se distinguieron los elementos de la violencia política de género. Incluso se consideró que había un discurso de odio y discriminación basado en estos estereotipos de género, y se determinó sancionar y establecer medidas de reparación integral. La garantía de no repetición, que se hicieron consistir en la instrumentación al interior del Cabildo de programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia política de género, y medidas de satisfacción, ordenándose al sujeto denunciado para que se abstuviera de seguir publicando esos mensajes y que ofreciera una disculpa pública en los mismos medios utilizados, eliminando de su red social los videos denunciados. Aquí no se pudo ordenar su registro al padrón de sujetos infractores porque para esa fecha aún no se había previsto en la legislación. Sin embargo, se estimaron esas medidas suficientes para evitar que se repitieran. Y ya muy brevemente, en otro procedimiento especial sancionador también se difundieron mensajes claramente con estos elementos de discriminación en contra de las mujeres, reiterando que las redes sociales dieron lugar para que se mediatizara y hubiera una afectación mayor. Aquí estoy resumiendo, pero de cualquier manera, si a alguien le interesa en específico conocer los precedentes, con mucho gusto los podré compartir. Y quiero concluir únicamente diciendo que para atacar esta problemática debemos atender con prontitud estas denuncias con una interpretación progresiva y maximizadora de los derechos que están afectados por estas conductas para lograr una vida cada vez más justa y más igualitaria. La sociedad entera sí lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada magistrada Elena Treviño Ramírez, por su excelente participación. Coincido plenamente en que desafortunadamente a mayor participación de las mujeres a cargos de elección o incluso de toma de decisión, aumentan los casos de violencia política contra la mujer en razón de género. Por ello coincido en tomar medidas necesarias, pero sobre todo contundentes para inhibirlos y erradicarlos. Y como bien comentó, inhibirlos a través de la emisión de medidas cautelares, una reacción inmediata para inhibir ese acto, y erradicarlos, y lo digo respetuosamente, con sanciones ejemplares. Muchísimas gracias por su participación. Ahora cedo el uso de la voz a la estimada magistrada Isabel González Glenia, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Muy amable. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco la invitación de la magistrada Marisol Castañeda por no solamente invitarme a este evento, sino en su momento apoyarme directamente en una situación que en lo personal viví, que hoy entiendo no se considera violencia política, pero sí fue violencia en función del cargo que hoy ostento como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, y les doy la más cordial bienvenida a mi estado. No soy originaria de aquí, pero ya tengo más de 26 años viviendo en este estado, entonces aquí decimos que ya soy cancunense y orgullosamente quintanarroense. Entonces, bienvenidos al destino, espero que esto acabe pronto para que lo puedan disfrutar. Y mis reflexiones van en función, obviamente agradezco a mis compañeros de panel, a mi compañero moderador, y mi reflexión va más encaminada a distinguir cuáles son las formas de violencia que se da a través de las redes sociales, las reformas que se dieron en el 2020 en distintos ordenamientos legales que específicamente fueron a la Ley General de Acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia define lo que se considera violencia política, incluyendo un listado de conductas que pueden considerarse violencia política por cuestión para las mujeres, en contra de las mujeres por cuestión de género. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales considera las conductas de violencia política como infracciones electorales y establece sanciones. Otorga facultades a los órganos electorales para ordenar medidas cautelares y también las medidas de protección, que son distintas y van encaminadas a cuestiones diferentes. Las de protección ya tienen que ver con cuidar la integridad de la mujer en una situación en donde ya está inminente su peligro, y entonces las autoridades están obligadas a establecer medidas de protección precisamente para salvaguardar su integridad física. Hoy, más que nada, sabemos el peligro que corren no solamente las mujeres, también los hombres cuando pretenden ser candidatos. Ya sabemos cuántos han muerto en el ejercicio de este derecho político, y en el caso de las mujeres específicamente, no excluyendo a los hombres, pues se pueden dictar estas medidas de protección. Y también instaura un procedimiento especial sancionador específico para la violencia política contra las mujeres por cuestiones de género. La Ley General en materia de delitos electorales incorpora la violencia política como un delito autónomo y van sanciones de 1 a 6 años y multas de 50 a 300 días multa. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral instaura un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y que puede ser promovido precisamente por la violencia política en contra de las mujeres por cuestiones de género. La Ley General de Partidos Políticos obliga a los partidos a crear mecanismos y procedimientos internos para prevenir, atender y sancionar la violencia política. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que esa tiene que ver con el tribunal para el que yo presto mis servicios, adiciona a la violencia política como aquella conducta que puede configurar abuso de función de servidor y servidor pública. Entonces, el abuso de función se considera una falta grave y ya se acota a la violencia política como una distinción del tipo de abuso. Es como una falta administrativa especial considerada grave, la que tiene que ver con violencia política en contra de las mujeres por cuestión de género. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación obliga a los tribunales electorales que se integren paritariamente, lo cual debería de ser para todos los tribunales, no solamente para los electorales. En el estado de Quintana Roo, el Código de Justicia Administrativa establece que la integración propiamente del tribunal tiene que estar pues establecida paritariamente, y la propia organización o el propio tribunal debe estar presidido también de forma paritaria. Esto es lo que en algún momento se pretendió reformar ante la legislatura en el estado de Quintana Roo, porque solamente se establece actualmente que la presidencia tiene que ser rotativa, pero no establece la alternancia de género, y eso es lo que hace que las mujeres podamos acceder a estos cargos. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República obliga a crear la base estadística nacional, en donde ya se puede ver con nombre y apellido a la persona generadora de violencia en tratándose de la violencia política. La violencia política contra la mujer en razón de género, ya lo decía mi compañera la magistrada Marisol, que se define como una acción o omisión incluida la tolerancia en contra de una o varias mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Y el derecho político acota al ser elegido, al poder votar, al poder ser electa, el tener la posibilidad de afiliarte en una asociación para participar en asuntos públicos dentro de la vida pública o privada, basadas en elementos de género por condición de mujer y que tenga una afectación en gran medida. El objetivo de esta acción o omisión es limitar o anular el ejercicio de estos derechos políticos, pero también incluido cuando ya están ejerciendo el cargo, que al final eso también importa. No solamente está complicado llegar, sino una vez que llegan también siguen siendo violentadas las mujeres. Bueno, seguimos siendo violentadas. Puede ser, la violencia tiene muchas caras, puede ser una violencia física, puede ser psicológica, puede ser simbólica, sexual, económica o patrimonial.
y comentaba mi compañera que en ocasiones ni siquiera distinguimos cuando estamos siendo violentadas, y esto tiene que ver con la violencia simbólica, que es la que a mí más me llama la atención, porque es la más normalizada, y es tan normalizada que ni siquiera la gente que está alrededor la considera como violencia. Entonces, muchas veces la propia persona que está siendo violentada es partícipe activa de esta violencia. Ya le pusieron nombre, entonces ya de alguna forma podemos empezar a identificarla, empezar a mencionarla, para que de alguna forma quienes estamos inmersos en una vida laboral podamos identificar cuando una compañera o cuando también un compañero está siendo violentado, porque también los hombres son violentados. Puede ejercer esta violencia el agente estatal, puede ser un superior jerárquico, puede ser un colega de trabajo, un dirigente de partido político militante, una persona precandidata, candidata, los medios de comunicación, que es lo que hoy nos ocupa en la mesa, y un particular o un grupo de particulares. Yo sí quiero aquí distinguir que no solamente viene la violencia política por medio de un superior jerárquico, también los inferiores jerárquicos ejercen violencia política en contra de las mujeres, y lo digo porque lo he vivido. Los inferiores jerárquicos también ejercen, y habría que modificar esto y establecer que puede venir, el colega a veces pareciera que estamos en un mismo nivel jerárquico y hablan de un superior, pero sí hay que ponerle también ahí un punto, que también puede venir de un inferior jerárquico esta violencia, se puede ejercer esta violencia. Se tienen que dar, para que se considere violencia política, 5 elementos. La conducta o omisión se da en el marco del ejercicio de tus derechos políticos electorales o en el ejercicio de un cargo público, y se establece que este cargo público es de elección popular. Ahí es en donde yo de pronto no estoy tan de acuerdo, porque hay cargos que no son de elección popular, que son cargos políticos y que también se sufre violencia política. Entonces, también habría que, me parece, hacer un trabajo legislativo para ampliar el concepto a los cargos que no son necesariamente elección popular, pero que sí se ejercen en cargos públicos y que tienen que ver con violencia. El ataque o agresión que recibes se basa en elementos de género y te afecta desproporcionadamente por ser mujer, es decir, recurre a estereotipos fundados en los roles tradicionales que te restringen como mujer al espacio privado en una posición de inferioridad, subordinación con respecto a los hombres. Hablando de género, de roles y de estereotipos, pues ya mis compañeras lo han dicho en los ejemplos que ponen de las sentencias que se han emitido, con estas expresiones tan normalizadas como que se quede en su casa, ellas solamente están para barrer, para trapear, para planchar, pero ya no está tan establecido así la violencia como tal. A veces va más allá del estereotipo, a veces va más allá del rol y no deja de ser violencia, porque también tiene que ver con el juego que se hace públicamente en medios de comunicación de tu propia imagen, y que no tiene que ver con un estereotipo específicamente, y lo viví y no tiene nada que ver con un tema de estereotipo. Lo que busca o lo que acaba pasando, aunque no lo busque de manera directa, es afectar, disminuir o anular tus derechos políticos electorales. De lo que se trata, o el objetivo para que se considere violencia política, es de inhibir tu participación, o ya que eres, pues que te bajes del puesto, que te bajes del cargo o que te retires a la vida privada. Es una agresión o ataque físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico. Aquí faltó el simbólico. Entonces, es decir, si hay una forma, se tiene que materializar de alguna manera esta violencia. Y el quinto elemento, que esta agresión provenga de un servidor público, que provenga de un partido político, de un integrante de otro partido, candidato, opositor, de un medio de comunicación, de un ministro de culto, de un particular, un grupo de particulares. Y aquí hay que distinguir lo que nos ocupa, que son los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando eres víctima de este delito? Hoy delito, ¿no? Pero cuando eres víctima de violencia política,
Pues puedes iniciar un procedimiento especial sancionador ante el INE, puedes iniciar un juicio de protección de derechos político-electorales y del ciudadano ante el Tribunal Electoral o interponer una denuncia penal electoral ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, que hoy pues, nos acompañan algunos compañeros de este estado y de otros estados. Sobre eso no vamos a platicar. El Economista publica un artículo reciente en donde señala que se potencializó en redes sociales la violencia política contra las mujeres en el último periodo electoral 2020-2021. El informe realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano advirtió que la violencia política contra mujeres en razón de género se mantiene como un obstáculo para la participación efectiva de la mujer en la vida política. Y en este periodo electoral pasado, la violencia contra la mujer en razón de género se mantiene como un obstáculo para que efectivamente participen en la vida política, siendo nula, así lo señala el Economista, la participación de los partidos políticos. O sea, se están haciendo de la vista gorda los partidos políticos. Esto dice, que quede claro, el Observatorio Nacional Ciudadano. Se contabilizaron 80 agresores, quedaron registrados 80 agresores de violencia política contra las víctimas. Fueron 23 candidatas a diputaciones federales, 15 militantes de partidos políticos y 13 candidatas a presidentes municipales que presentaron denuncia. Estos 80 casos registrados pertenecen a 21 ciudadanos, 13 candidatos fueron diputados federales y 17 personas no fueron identificadas, que ya lo decía el fiscal especializado. Está un poco complicado identificar de dónde proviene el agresor, ponerle nombre y apellido, porque en materia penal yo no puedo sancionar a alguien que no tiene nombre y apellido. Y ¿cuántas de estas agresiones provinieron de hombres y de mujeres? El 67% fueron por hombres y el 4%, 4.4, casi 5% fueron de mujeres. Es decir, la violencia en contra de la mujer no viene solo de hombres, también viene de mujeres y en ocasiones es un poco más violenta, ¿no? Sí, yo pienso que es más, pero aquí lo que viene oficialmente en estos 80 casos registrados ya en este periodo electoral son el 67 sí vinieron de hombres y el 5% de mujeres. A mí también me sorprendió, pensé que iban a ser más, porque las mujeres también somos bien violentas. Digo, lo sabemos también, ¿no? Expresiones de violencia mediática. Ahora ya nos tenemos que aprender nombres raros para entender cómo se le llama a la violencia mediática y que se materializa en estos medios de comunicación. El ciberbullying es aquel que se lleva a cabo a través del uso de medios de comunicación, principalmente el internet, la telefonía móvil, el videojuego online, para cometer acoso psicológico. A ver si lo pronuncio bien, el shaming. Es que aquí traigo a mi maestra de inglés. Últimamente se ha empleado, hay dos términos en el caso del shaming, el fat shaming y el slut, no sé cómo se dice, slut shaming, para nombrar aquellos actos que tienen el objetivo de avergonzar a la víctima, principalmente mujeres. El primero de los términos, el fat shaming, que tiene que ver con su complexión física, y el segundo, el slut shaming, respecto a su comportamiento y deseo sexual. Entonces, estas ya son figuras, digamos, jurídicas que se configuran para ir delimitando de qué se trata exactamente la conducta y cómo la vamos a ir sancionando. El doxing consiste en la acción de publicar información privada sin consentimiento de la persona. Y al respecto del doxing, les tengo que hablar del sexting, que es el envío de fotografías y videos de tipo sexual a través del móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico dirigido a otra persona. El envío y recepción es consensuada, pero si alguien interviene tu teléfono y toma esa imagen que tú consensuadamente en el ejercicio libre de tu sexualidad se la mandaste a tu pareja y esa foto la utilizan para tratar de inhibir tu participación, pues se vuelve un poco complicado el que tú quieras acceder. Y también lo viví, también recibí ese tipo de amenazas. Por eso me llama mucho la atención, porque la forma en la que los medios de comunicación intervienen en tu vida privada de tal forma que nadie los detiene es muy complicado.
Y lo sabe Marisol porque lo denuncié en la asociación y yo ya no sabía qué hacer. Cuando recibí esta amenaza de esas fotografías, acudí a la asociación y Marisol inmediatamente me contactó en privado y me proporcionó por lo menos la ayuda. ¿Cuál fue mi impresión? Darme cuenta que en la asociación, en donde habemos, ¿cuántas, Marisol? Más de 300 mujeres, casi 400 mujeres juzgadoras, casi todas han sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia. O sea, yo dije, no estoy sola, pero qué miedo, porque no estás sola, yo te ayudo, no estás sola porque a mí también me pasó a mí me pasó B, a mí me pasó C, y entonces sí fue impresionante. Yo tuve que hablar con el fiscal del estado y lo primero que me dijo el fiscal fue, habla con tu familia, o sea, porque va a pasar, imagínate, ¿qué haces con eso? Entonces, si te enfrentas a que el daño ya está hecho, o sea, la amenaza está inminente y tú te tienes que sentar con tus hijos y de explicarles lo que va a pasar. Y si se vuelve complicado, pase o no pase, tú ya tuviste que dar una bonita explicación. Ya después en otro foro les cuento cuál fue la respuesta de mis hijos, que fue fenomenal y fantástica, pero la realidad es que es una situación bien fuerte cuando la vives. ¿Y por qué fue? Para que yo no llegara a la presidencia del tribunal. Entonces sí se vuelve muy complicado y no es violencia política porque mi cargo no es electoral, pero sí es un cargo público en función de una magistratura y para llegar a un cargo de la presidencia del tribunal, que también se buscaba que se modificara el Código de Justicia Administrativa para obligarnos a que la presidencia fuera rotando a los magistrados y alternando. El código actualmente no habla de la alternancia de género, solamente de la rotación. Entonces me tocaba a mí porque somos 2 mujeres, 3 hombres. Y mi compañera ya había sido presidenta, entonces me tocaba a mí no porque yo lo pidiera, me tocaba porque así decía, y eso en automático hizo que se iniciara una maquinaria de violencia en mi contra que nunca tiene nombre ni nunca tiene apellido. Pero la realidad es que mi teléfono se intervino y la realidad es que sí se recibieron esas amenazas y la realidad es que también recibí el apoyo de una gran asociación a la que casualmente yo acababa de ingresar. Entonces yo dije, en la torre, acabo de llegar y ya llegué con mi circo, pero así fue, ¿no? Entonces, la violencia cibernética contra las mujeres mediante redes sociales representa un obstáculo para el acceso seguro a las comunicaciones e información digital que genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para la víctima y limita el uso, goce y disfrute de sus derechos humanos. Primero, identificarte como víctima es muy complicado. Cuando te sucede que además tú te asumes como una mujer fuerte. ¿Por qué? Pues porque eres una mujer profesional, porque eres una mujer que tiene un cargo importante que ejerces, pues eres un juez, eres un magistrado y al final te tienes que asumir como víctima de violencia y por llegar a un cargo que te toca por razón también de género. Cuando en las legislaturas ponen esta alternancia, parece que otorgan el derecho a la mujer al acceso, pero también hacen que esa mujer entre a una carrera de violencia porque le toca. Y vuelvo a lo mismo, no tienen nunca nombre y apellido. Otras definiciones sobre ciberviolencia, la Organización de Naciones Unidas los define como un comportamiento violento en línea que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico, incluido el ataque sexual, asesinato, y obviamente esto genera en muchas personas hasta el suicidio, ¿no? Entonces no es un tema que podamos dejar atrás. Los criterios más destacables, esto lo publica la que entonces era la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de Igualdad de Género y No Discriminación en Participación Política, hacen una compilación de los criterios que tienen que ver con la violencia y la dividen en acoso laboral, competencia y vía, deber y vigilancia, estándar probatorio, estereotipos de género, igualdad sustantiva y de forma, libertad de expresión, medios de comunicación y redes sociales.
y los que vienen publicados como los que generaron un mayor o establecieron una cuestión innovadora fueron los siguientes. Las redes sociales, las publicaciones no deben contener expresiones basadas en elementos de género, eso ya está establecido como criterio. Por cuanto a medios de comunicación, estos tienen la obligación de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de todas las mujeres que participen en la vida política. Las redes sociales anónimas, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Aquí sí son muy contundentes al establecer que el hecho de que no se sepa el nombre de la persona que está generando la publicación no limita a la autoridad a dictar las medidas preventivas y a dictar medidas de protección, porque el que no castigues no significa que no protejas a la víctima. Y las autoridades están obligadas a agotar todos los mecanismos y medios que requieran para agotar propiamente la investigación. Por último, ya para concluir, en Quintana Roo se pretendió modificar el Código Penal por cuanto a lo que se entiende el delito de violación a la intimidad personal o familiar, para poder establecer y acotar qué se entiende por vida privada. Y lo que sucedió es que los medios de comunicación, los periodistas en el Estado detuvieron la iniciativa. Esta iniciativa la presentaba la diputada Iris Mora por el Partido Revolucionario Democrático, por el PRD, y no pudo salir la reforma porque se hacía un trabajo que además iba acorde al criterio de la Suprema Corte, que tenía que ver con que la vida privada de las personas también se traslada a su propio domicilio y se traslada a su vida personal y a su derecho a la intimidad. Y prohibía que cualquier persona pudiera tener acceso a través de una grabación o a través de cualquier otro medio, obviamente la difusión, y que no hubiese el consentimiento de la persona, y esta iniciativa fue detenida. Esta es mi reflexión, me parece que hay mucho que todavía trabajar y mi conclusión es que el propio concepto de violencia política se tiene que ampliar más allá de la definición o acotación electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada magistrada Isabel González Glenio, por sus excelentes, por compartir sus experiencias y excelentes reflexiones. De aquí retomo que nos habló con relación a las reformas de paridad en todo 2019, así como la de violencia política contra las mujeres en razón de género en cuanto a sus conductas, aprobada en 2020. Y un punto relevante aquí es que estas fueron emitidas por la 64 legislatura, mejor conocida como de la paridad de género, donde 12 de sus integrantes de la mesa directiva, el 75% eran senadoras. Y un punto a destacar también aquí eran que del 52% de las iniciativas presentadas en los 2 primeros años fueron precisamente presentadas por senadoras. Entiendo perfectamente por qué este avance en cuanto a 2019 y 2020 para efectos de armonizar toda esta legislación. Me quedo con la frase de Michelle Bachelet que menciona: cuando una mujer entra a la política, cambia a la mujer, pero cuando varias mujeres entran en la política, cambia la política. Ahora cedo el uso de la voz a mi estimado amigo y magistrado Adrián Jaques Flores. Adelante, por favor. Muchas gracias, magistrado Mata. Con el permiso de mis compañeras magistradas, primero que nada quisiera hacer un reconocimiento a la coordinación entre instituciones que nos tiene precisamente hoy en Cancún. Hacer el reconocimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a la Escuela Judicial, cabezado por la doctora Rubalcaba, también al trabajo en sinergia que realiza la Asociación Mexicana de Magistradas, representada precisamente por su presidenta, la maestra Marisol Castañeda, al esfuerzo que realiza la Asociación de Fiscales Electorales, a través de su presidente, el fiscal de Hoyos Colofoni, representado aquí por el fiscal del Estado de Tabasco, Jorge Montaño, y del fiscal del Estado de Quintana Roo.
Y por supuesto el reconocimiento al liderazgo del magistrado César Lorenzo Wong Meraz, quien de manera constante ha permitido generar este tipo de encuentros, este tipo de colaboraciones y trabajar hombro a hombro con todos los interesados en la materia electoral y, como él lo señala, no solamente en beneficio de las instituciones, sino en beneficio de la ciudadanía. Sin duda el tema es apasionante, es un tema que además hoy tuvimos la oportunidad de escuchar desde el trabajo que se realiza en una magistratura electoral en el estado de Coahuila y, como lo señala mi compañera, han tenido la oportunidad de romper paradigmas desde hace muchos años, y mi reconocimiento precisamente a ser parte de esta figura transformadora en pro de la seguridad, no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en general. Y también reconocer la valentía de Isabel González, quien levanta la mano, quien se impone ante una serie de ataques en su propia entidad federativa y que afortunadamente toma una de las decisiones más relevantes, que es no trabajar sola, sino por el contrario, sumarse hacia el esfuerzo conjunto, y donde nos da el testimonio de que este tipo de vejaciones son desgraciadamente no la excepción. Y esto me parece que nos lleva entonces a reflexionar sobre la importancia del trabajo que estamos haciendo. No quisiera yo dejar de lado la participación del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo y saludar a su presidente, agradecerle la anfitrionía. Y ahorita también se reflexionaba en esta mesa sobre, decía la magistrada Isabel que tenía 26 años viviendo en el estado de Quintana Roo. Me parece que esa es una de las características de este estado progresista, debido a que su clase política pues crece a partir de su fundación hace menos de 50 años, y eso le da unas características dinámicas distintas. Entonces aquí hay un privilegio, que en Quintana Roo está quien quiere ser parte de Quintana Roo y no forzosamente atado al lugar donde nació. Entonces me siento muy orgulloso de estar hoy en este estado y precisamente hablar y participar en una mesa en la cual nos lleva a las reflexiones de los que hemos tratado de aportar desde la emisión de sentencias y cómo se han generado estas sentencias en un efecto transformador. Sin duda, partiendo de la recomendación general de la CEDAW, en cuál fue el origen precisamente de señalar y tratar de conceptualizar esta discriminación, la cual se encuentra basada precisamente en las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre hombres y mujeres. Y ahorita señalaban en la intervención mis compañeras algunos roles que socialmente eran aceptados y que afortunadamente se ha tratado de cambiar, al menos en el discurso, e intentando imponerlos en la realidad como cosas del pasado. Basta analizar en algunos casos videos, cuestiones que en los 80s, 70s eran comentarios jocosos, aceptados, y que hoy, ante la óptica de las nuevas generaciones, son perfectamente señalados, y si me permiten el término, porque precisamente estamos en un tema donde imponen las redes sociales, pues inclusive cancelados. Es un hecho que se refleja la violencia política hacia las mujeres, y esta no solamente se comete ante a ellas por otro de los candidatos o por algunos de los propios ciudadanos que tienden a ejercer su voto para estar en el cargo. Esta violencia se genera desde todas las trincheras y desgraciadamente en redes sociales, en muchos de los casos desde el anonimato. Sin embargo, esto no debe de ser obstáculo para tratar de visualizarla y tratar de generar las sanciones. Ahorita en la intervención anterior se comentaba de que fueron 80 candidatas agredidas en el proceso de 2021, y si contrastamos los números de las agresiones cometidas en 2018, nos damos cuenta que esto tuvo un incremento exponencial. Y no es porque yo sea profeta, pero desgraciadamente ante la mayor participación de las mujeres en las candidaturas, en esta paridad que estamos viviendo electoral, que desgraciadamente no se refleja en el ejercicio de los derechos en nuestra sociedad, y que estoy realmente alarmado de lo que pueda presentarse en las elecciones en 2024, y es por esto que retoma importancia el trabajo que desde las instituciones estamos haciendo para poder apoyar a las ciudadanas
a que puedan ejercer sus derechos de defensa. Y se ha platicado en este foro también cómo México llega tarde hacia generar estas reformas. Si bien es cierto, se celebra la legislatura de la paridad, pues también hay que reconocer que llegamos sumamente tarde y no es hasta el 2020 en el cual se generan una serie de reformas, al menos a 8 leyes, en la cual yo quiero destacar la conceptualización que se hace en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 20 y señala, si me permiten, violencia digital es toda aquella acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda y exhiba, transmite, comercializa, oferte, intercambie o comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o su imagen propia. Nosotros nos hemos concentrado a señalar que es precisamente a través de los medios de comunicación o de las redes sociales donde esta violencia se genera. Sin embargo, lo señalamos esto porque el impacto es mucho mayor cuando tenemos la oportunidad de medir a cuántas personas tuvieron acceso a estos contenidos. Existen, por supuesto, complejidades en cuanto a lo difícil y el reto que representa para las autoridades el ejercicio de sus sentencias para poder bajar, si me permiten el término, este contenido, además de que es todavía incuantificable cuáles de estos contenidos seguirán siendo compartidos y cómo realmente afecta en la percepción de los ciudadanos esta difusión de estos materiales. Y nosotros lo constreñimos, y me parece que es por un tema de comodidad, magistrada, al ámbito electoral. Sin embargo, me parece que la afectación va mucho más allá de una posible candidatura o no, sino va precisamente hacia la percepción social, pero la más importante, la percepción individual y la dignidad de todo ser humano. Aquí es importante destacar cuál es el papel que están jugando las redes sociales y los medios de comunicación en la violencia política de género. Y no podemos satanizar el uso de las redes sociales porque sin duda contribuyen al desarrollo democrático. Hemos visto varios ejemplos alrededor del mundo en los cuales incluso revoluciones en estos nuevos tiempos se han gestado desde a comparación de lo que vivimos en México en una mesa de los conspiradores, ahora en un grupo de WhatsApp, de Telegram, donde la sociedad ha tenido la oportunidad de informarse de regímenes autoritarios. Sin embargo, existe este lado oscuro de las redes sociales en las cuales no solamente podemos constreñirlo al Twitter, al Facebook, al Instagram, sino también a un elemento y una red social que se ha normalizado en su uso como medio de comunicación, quizás como generaciones anteriores utilizábamos las llamadas telefónicas, como es el caso del WhatsApp y del Telegram, en donde es incalculable y en muchos casos, si me permiten utilizar el término penal, de la criminalidad oculta, porque estos mensajes que son difundidos, este contenido que es difundido a través de WhatsApp y de Telegram, difícilmente es visualizado en la sociedad y causa escándalo. Sin embargo, en ocasiones ha sido ya comprobado por estudios recientes en los cuales surte mayor efecto un contenido compartido en WhatsApp porque obedece a una fuente de confianza que obtiene tu número telefónico. Entonces tiene mayor penetración que en ocasiones las que nosotros pensamos que se utilizan en los muros o en algunas publicaciones de páginas electrónicas. Sin embargo, la obligatoriedad del Estado de velar por medidas que promuevan la igualdad y la no discriminación, pues no solamente debe de ser aquellas online, sino también nos debemos de preocupar por aquellas offline y precisamente que tengan la estrategia y el objetivo de prohibir el discurso que incite a la violencia y además documentar las instancias de discriminación y promover siempre la tolerancia a través de la educación, de programas sociales, de capacitación, de educación. Por eso es que yo celebro este tipo de encuentros, porque nos permite
generar una lluvia de ideas tendientes a mejorar el ejercicio de nuestro trabajo. Lo señalaba yo, estas agresiones registradas tanto en el proceso electoral de 2018 como en el proceso de 2021 parece ser un número menor. Sin embargo, este número es el único que representa a aquellas candidatas que tuvieron la posibilidad de ser asesoradas para poder acceder a la justicia. A mí me parece que es un número muy pequeño, a diferencia de lo que permanentemente percibimos en el ejercicio del derecho político y de las candidaturas de las mujeres. Hemos normalizado memes, hemos normalizado publicaciones, photoshops, hemos sido tolerantes hacia los comentarios de quédate en tu casa, cómo se te ocurre salir en esta propaganda, en esas carnes, y todos estos comentarios que a veces, insisto, bajo una cultura mal entendida, hemos normalizado y no nos alarma. Y esto es lo más peligroso. Estas, afortunadamente, decisiones que han tomado las candidatas, que ya se cuentan por prácticamente 2 centenas en 2 procesos electorales, nos lleva también a analizar que la violencia está generalizada en nuestro país en este aspecto. Si nosotros pudiéramos poner en un mapa y poder geográficamente identificar de dónde son originarias las candidatas agredidas, nos daríamos cuenta que desgraciadamente desde la península de Baja California hasta la península de Yucatán es una constante. Hay mensajes que vale la pena ser muy concretos. El derecho a no ser discriminado es precisamente una de las expresiones más nobles del ejercicio de los derechos humanos. Y si ahora estamos hablando de violencia política en contra de la mujer, también debemos de reconocer que en México hemos sido tolerantes a muchísimos otros tipos de discriminación. Existen conflictos hoy en el pleno siglo XXI, en 2022, por motivos de religión, por motivos del color de piel, y esto no debe ser la constante en la violencia del ejercicio de los derechos políticos, ni tampoco tiene por qué generar una normalización en nuestra sociedad. Por eso es que reconozco a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, quienes no solamente en esta materia, sino me parece que cuando vemos en retrospectiva, y quizás tuvimos la oportunidad de analizarlo en el mes de diciembre con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Sala Superior, en el cual nosotros que trabajamos en esto pensamos que es lo cotidiano, pero realmente tenemos que asimilar los cambios que se han impulsado a través de sentencias. Y por eso yo quiero destacar al menos 2 emitidas por la Sala Regional Especializada ahora en este proceso 2021, en uno centrándome en un caso que dio la vuelta al país entero por una publicidad de una candidata del estado de Sonora de redes sociales progresistas, en la cual además ella fue postulada debido a que tenía un gran conocimiento entre la ciudadanía por su difusión en redes sociales y desgraciadamente tomando los riesgos que esto significaba, pues generó un espectacular que fue motivo de análisis en diversos noticieros, donde salía mostrando gran parte de su cuerpo y señalaba sobre la necesidad de promover políticas públicas para la atención a mujeres que han sido víctimas del cáncer de seno y proponía prótesis y decía chichis para todas, obviamente llamando la atención. Esta situación generó una serie de comentarios en redes sociales que la llevó a tener que denunciar ante la autoridad correspondiente, y aquí destaco el comentario en el cual no solamente los hombres agreden a las mujeres, sino estos comentarios que en ocasiones a la ciudadanía le parece muy sencillo, escudados detrás de una pantalla, estar escribiendo cualquier clase de comentarios, y que hoy esta sentencia de la Sala Regional sanciona a un hombre y a una mujer,
ambos originarios del estado de Sonora, y desgraciadamente no fue capaz de poderse identificar a los titulares de las otras cuentas. Por lo tanto, aquí se generan dos retos importantes para la autoridad. Ahorita lo señalaba el magistrado Riley Mata en una de sus reflexiones. ¿Hasta dónde tenemos que ser eficientes para poder bajar estas publicaciones? ¿Hasta dónde tiene que eficientarse las facultades y la comunicación de los entes gubernamentales hacia estas empresas que poseen la administración de las redes sociales? ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de exigir la identificación de perfiles para ponerle rostro a cada uno de los usuarios de las redes y brindar esta seguridad? Hoy este es un debate que se está generando debido a la posible cambio en la administración de Twitter con la llegada de Elon Musk, y donde se prevé la eliminación de muchísimos perfiles, los conocidos como bots, pero aquí nos damos cuenta que en ocasiones se culpa a estas granjas de usuarios automatizados para generar violencia, y no es así. Realmente son usuarios de carne y hueso quienes se dedican a atacar desde el supuesto anonimato, y por eso estoy convencido de que estas sentencias emitidas en 2021 sin duda cambiarán el paradigma de la aplicación de las sentencias. Y precisamente tanto Dulisa, Gwendolyn como Juan Miguel pues fueron sancionados e inscritos, además de tener una sanción pecuniaria, inscritos en este padrón de agresores. Y hay otro caso que precisamente resuelve la sala regional con motivo de la promoción que hace y de la denuncia que hace Juanita Guerra, en la cual denuncia, era candidata a diputada federal en el estado de Morelos, y la verdad es que es una sentencia que le recomiendo, la sentencia 20 del 2022 y su acumulado 21 del 2022 de la sala regional especializada. Y aquí lo importante es que quienes fueron sancionados no solamente son los medios de comunicación quienes le dieron la difusión, páginas electrónicas, sino también involucra a usuarios de redes sociales, y son una cantidad de esta candidata de Morena, de verdad un ataque sistemático, que eran cientos de publicaciones en todas las redes sociales. Y me parece que al momento de que la sala regional tiene la posibilidad de determinar la existencia de esta infracción, vamos avanzando precisamente en la defensa, insisto, no solamente de la condición de mujer por ser mujer, sino en elevar las condiciones democráticas para el ejercicio pleno de los derechos humanos. La realidad es otra, y esta no pregunta, simple y sencillamente se impone. El proceso 2024 seguramente será escenarios mucho más competidos. Estamos viviendo un México polarizado y tenemos nosotros que ser instrumento y garante para que la ciudadanía no sea precisamente víctima de este tipo de violencia y de la violencia en general. Agradezco muchísimo el tiempo de su atención y retomo el micrófono, señor moderador. Gracias. Muchísimas gracias, estimado magistrado y amigo Adrián Jaques Flores, por tus magníficas reflexiones, en donde nos diste un amplio panorama de lo que se entiende por violencia digital. Y aquí quienes hemos tenido la oportunidad de resolver asuntos sabemos que hay una línea muy delgada entre lo que es la libertad de expresión y lo que constituye violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Sería cuánto? Ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas o algún comentario. Adelante. Muchísimas gracias. Yo simplemente quiero hacer un reconocimiento muy especial a la magistrada Isabel por dos cuestiones. La primera, por poner en el foco que el tema de la violencia política en razón de género no puede estar acotada a cargos de elección popular. Ella
sufrió un ataque muy importante a su intimidad, a su integridad, y ella no tiene un cargo de elección popular. Entonces creo que es muy importante el foco donde pone este punto ella. Y después por su valentía, por traernos su propia cuestión, primero por hacerlo público con nosotras, las integrantes de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Eres un ejemplo para todas nosotras, porque desafortunadamente nosotras crecimos también en esta estructura de este sistema patriarcal. Y entonces nosotras normalizamos esta violencia, nos da miedo salir y tenemos mucha pena y no lo queremos hacer. Tú eres un ejemplo para todas nosotras, te lo agradezco profundamente, de eso se trata. Si nosotras mismas no ponemos un alto, si nosotras mismas no alzamos la voz y decimos esto, vamos a seguir estancados por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias. El tema que se habla, sin duda alguno, convoca las cuestiones de violencia política en las redes sociales, sin duda alguna ha revolucionado. Hoy día, las y los juzgadores, pues, prácticamente nos vamos de los medios tradicionales, radio y televisión, hasta las redes sociales. Ya lo decía atinadamente el magistrado Jacques, 24, no nos estemos tan lejos. En este proceso 22 y tan solo el análisis de 2021, pues nos hace ver sobre todo cuánto ha aumentado. Recientemente escuchaba en esta semana a la magistrada Eva Barrientos respecto a este análisis de las redes sociales, los medios de comunicación. Y vamos pasando, como anteriormente también se dijo en este foro. Si bien es cierto lo que no se ve, no existe, ahora la astucia que muchas veces utilizamos, hombres y mujeres, va en una violencia sutil. Pero como ya prácticamente sabemos qué elementos constituye, no hay violencia política. Claro que sí lo hay, y efectivamente hay muchísimos ejemplos. Hay muchas mujeres valientes, como la magistrada Isabel, como en mi propio estado, la magistrada Brenda, donde hay que poner cuestiones de este tipo para entender qué es violencia política, qué son los criterios, y seguimos avanzando. Esto es una brecha inacabada, y qué bueno que prácticamente a todos nos involucra, a todos nos interesa, y hemos dado muestras no únicamente en lo electoral. También hemos visto asuntos importantísimos en redes sociales, como en el estado de Veracruz, como el fiscal bajo esa figura, y todos conocemos el amparo directo del 1005, 2021, bajo esa figura de que es una red social de tipo particular, pues no debería de ser motivo de algún tipo de escrutinio. Mentira. Muchas veces nosotros somos artífices y decimos es libertad de expresión en nuestras redes particulares. Libertad de expresión no es libertinaje, y tenemos que cuidar esa línea muy delgada que existe precisamente con la libertad de expresión y el respeto a los derechos ajenos. Y sobre todo el tema de las mujeres. Seguramente hemos avanzado, pero debemos seguir fortaleciéndonos, extender este tipo de figuras. Ley Olimpia, Ley Ingrid, estamos viendo y seguimos avanzando, pero hemos escuchado 2020 a 2022, pues todavía es reciente. Seguiremos avanzando seguramente, a golpe de sentencia quizás, a través de cuotas. No importan los mecanismos, no importan los protocolos y procedimientos. Lo que interesa es precisamente la búsqueda de una igualdad sustantiva. Por eso felicito, distingo este foro y desde luego a quien los ha convocado, porque nos hace reflexionar sobre temas que son importantes y en los cuales estamos inmersos, hombres, mujeres y comunidades. Se ha dado inclusive violencia política y se ha ampliado no únicamente a mujeres, sino inclusive a mujeres de la comunidad de la diversidad sexual, y eso hay que celebrarlo. Seguimos con pasos adelante y seguimos todos aprendiendo y reaprendiendo en este tipo de foros, en este tipo de voces. Por eso muchas gracias, muy amables.
Vamos a hacer una última pregunta rápidamente, si nos hace el favor, fiscal. Una aportación, sin duda importantísimo, como comenta la magistrada Isabel, las medidas de protección, a pesar de no tener al sujeto identificado, al sujeto partícipe, emitir estas y bajar de alguna forma los medios jurídicos para dar esta protección, salvaguardando la integridad del servidor público o de la candidata. También, de igual forma, como aportación al comentario al magistrado Jaques, perdón, perdón. En lo que es la Ley General en materia de delitos electorales, en artículo 2 establece que la investigación de los delitos se va a regir en base al título 1 del Código Penal Federal, y eso lo toco porque existe actualmente la investigación para hacer imputación a personas jurídicas. Esto lo comento en base a lo que señala del uso de bots. Muchas son empresas dedicadas a dar servicios, y estas empresas, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya están sujetas a imputación como personas jurídicas. Entonces, nosotros requerimos una reforma. 2 años que se ha publicado este delito, aún va avanzando, se va especializando, y necesitamos esta reforma para que el Código Penal Federal adicione en el artículo 11 bis del Código Penal Federal como un delito imputable a personas morales. No está, por lo tanto, es una laguna que tenemos actualmente en la ley. Gracias. Muchísimas gracias por sus participaciones, por sus comentarios, por sus reflexiones. Coincido plenamente, estimada magistrada Marisol Castañeda, y creo que coinciden en el caso de las magistradas o magistraturas con el planteamiento o acto de sororidad, pero sobre todo también, y en el caso de los hombres, como acto o aliados del feminismo, precisamente porque coincidimos plenamente en que se deben de garantizar el acceso, ejercicio y desempeño del cargo en todos los cargos de toma de decisión. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, y pues cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias al moderador Rigoberto Riley. Muchísimas gracias también, por supuesto, a nuestras ponentes y a nuestro ponente, el magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos por parte de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Campeche, Brenda Domínguez, quien nos hará favor de entregar los reconocimientos. En primer lugar, al licenciado Rigoberto. Entregamos el reconocimiento a nuestro moderador Rigoberto Riley Mata Villanueva. Al maestro Adrián Jaques Flores. Gracias. A la magistrada Isabel González Lenin, muchas felicidades. Y a la licenciada Elena Treviño Ramírez, muchísimas gracias por su participación. Felicidades a todos. La fotografía, por favor.